En este video vamos a ver cómo aumentar el espacio en disco de una máquina virtual de VirtualBox, específicamente para Ubuntu Server 22, pero también aplica para Ubuntu Server 20 y seguramente para versiones anteriores. Entonces yo lo voy a hacer con esta máquina virtual que tengo aquí, que se llama Ubuntu Server 22, la IP y example. Como podemos ver, del lado derecho aparecen los detalles y en ellos me indica que tengo 6 GB disponibles para ser usados en el disco duro. Lo que voy a hacer ahora es iniciar mi máquina virtual. Esperamos a que se inicie y coloco mis credenciales de acceso. Limpio la pantalla y vemos que actualmente esos 6 GB están distribuidos en todas estas sistemas de archivos. Una vez que está iniciada la máquina virtual, voy a escribir el comando lsb lk y vemos que en el renglón donde dice SDA aparecen 6 GB, que son los 6 GB asociados a mi máquina virtual. SDA entonces se refiere al dispositivo de almacenamiento implementado por Linux y en el cual hay 3 particiones: SDA1, SDA2 y SDA3. La que nos va a interesar es la SDA3, ya que como podemos ver está asociada a Ubuntu y en esta partición es donde se le asigna el almacenamiento a nuestra máquina virtual. Como podemos ver, hay 4.2 GB que, si recordamos, son los mismos que nos aparecen cuando nosotros aplicamos el comando de disk free de f-h. Nos aparece que la medida de Ubuntu BG, Ubuntu LV, se refiere a 4.2 GB. Entonces los 6 GB que están asociados a nuestro dispositivo de almacenamiento, es decir, a SDA, yo lo voy a aumentar a 10. Para poderlo explicar mejor, voy a ilustrarlo. En este recuadro represento lo que es la máquina virtual, la cual tiene 6 GB de almacenamiento, que represento con una barra más oscura. Y esos 6 GB están divididos en 3 particiones, cada una con su propio propósito. Incluso se pueden hacer más particiones si uno así lo requiere, pero bueno, así es como se encuentra Linux. Y nuestra tercera partición representa 4.2 GB de esos 6. Regresando a la práctica, lo que voy a hacer es apagar mi máquina virtual para poder hacer la extensión del almacenamiento. Y voy a darle clic derecho, más bien es en la sección de Tools, y tenemos que elegir la máquina virtual y aquí tenemos que modificar los gigabytes que nosotros requerimos. En este caso yo voy a colocar 10 gigabytes porque quiero aumentarle, ¿no? Pero cada quien pues elige la cantidad que se requiera. Le voy a dar clic en Apply y si regreso a mi máquina virtual, aquí veo que ya tiene asignados 10 gigabytes. Sin embargo, eso no significa que ya se le hayan asociado directamente a nuestra partición disponibles para ser utilizados, sino que es algo que nosotros debemos de configurar ya con nuestra instancia o nuestra máquina virtual activa. Entonces voy a encender mi máquina virtual y ejecutamos el comando para listar los bloques, ls de list y blk de bloques, y vemos que ya se le asignaron 10 GB a nuestro dispositivo de almacenamiento, o sea, a nuestro disco duro SDA. Entonces, como podemos ver, nuestro dispositivo SDA ya tiene 10 GB disponibles. Sin embargo, este cuadro negro que coloca aquí representa que es
el espacio que todavía no ha sido asignado a, a alguna de nuestras particiones. En este caso nosotros queremos asignarla a SDA3 porque ahí es donde está la partición de nuestra máquina virtual. Regresando nuevamente a la práctica, ahora vamos a ejecutar un comando para interactuar con la tabla de particiones. Lo vamos a hacer como superusuario para poder hacer esta administración y utilizamos el comando de fixeddisk, es decir, fdisk, y vamos a colocar con qué disco duro vamos a trabajar. En este caso es dev SDA. Es ahí donde se encuentra la información sobre nuestro disco duro, que es ahí donde está la partición de Ubuntu. Entonces le doy enter, coloco mis credenciales. Posteriormente coloco la letra D porque vamos a eliminar la partición 3. Aquí en la máquina virtual podemos ver que a esta altura aparece el SDA3, que es nuestra partición donde tenemos Ubuntu, y nosotros queremos eliminarla para alargarla. Algo que es importante es que al decir eliminar la partición no vamos a eliminar su información, sino que simplemente toda la información que está aquí va a seguir existiendo, solo que no va a estar relacionada al SDA3. Es decir, va a ocurrir esto. Simplemente toda la información sigue existiendo, pero no está relacionada como tal a una partición. Es lo que queremos lograr para que podamos juntar toda la memoria que estaba disponible con nuestra partición. Entonces coloco la letra D y me pregunta qué partición voy a eliminar. Aquí hay que tener cuidado. Si pueden antes hacer un respaldo, está perfecto. Yo ya anteriormente se los había mostrado. Tenemos 3 particiones en SDA. La 1, la 2, la 3. Sabemos que en la 3 está la máquina virtual. Así que le digo que voy a eliminar la tercera partición. Aquí me aparece que la tercera partición ya fue eliminada. Ahora voy a crear una nueva partición. Ya nada más tenemos 2. Así que coloco la letra N de new para generar una nueva partición. Me dice que por defecto va a ser la 3, ya que actualmente solamente hay 2, porque eliminamos la tercera. Entonces, si le doy enter, o le puedo poner un 3 o le puedo poner un enter. Le voy a dar enter. Y bueno, aquí ya por defecto me sale los sectores que va a utilizar. Pues como sabemos que todo el espacio que tenemos es todo este conjunto de información. Sabemos que es todo lo que queremos asociar a nuestra partición. Pues simplemente le doy enter al comando. Estos sectores, este rango de sectores que dice 3.674.000 hacia 20.971.000, pues es el espacio negro que yo les mostré. Entonces le doy enter y bueno, aquí también le doy otro enter y ya me aparece que ya se creó una nueva partición y su medida es 8.2 gigabytes. Aquí nos pregunta entonces si queremos eliminar la firma. Nosotros debemos de colocarle que no, porque no queremos. La firma es como una etiqueta que indica cómo se arranca el sistema operativo. Nosotros simplemente queremos alargar nuestro espacio en disco. Esto es común utilizarlo. El ponerle que sí es más común cuando estamos configurando desde cero una partición. En este caso nosotros no. Así que voy a colocarle que no quiero eliminar la firma. Y para almacenar los cambios, es decir, para escribirlos, con el comando W. Y bueno, nos comenta que la partición ha sido alterada. Es decir, nosotros hemos alargado más el espacio en disco para nuestra partición de la máquina virtual. Entonces ahora voy a limpiar la terminal y voy a ejecutar el comando para poder verificar que se han asignado correctamente los gigabytes.
El comando es lsblk nuevamente y vemos que esos 10 GB ya están asignados, esos 4 GB extra que nosotros le añadimos ya están asociados a nuestra partición SDA3, es decir, a la partición donde está Ubuntu. Sin embargo, vemos que donde está la máquina virtual aún sigue teniendo 4.2 GB. Esto, esta diferencia de gigabytes se refiere a que nosotros hemos asignado al volumen físico, es decir, a nuestra partición SDA3, 8.2 GB. Sin embargo, esa partición física tiene una partición lógica que actualmente tiene 4.2 GB. Entonces tenemos que asignarle esos 4 GB de diferencia que tienen entre ambas. Tenemos que asegurar que le asignamos el 100% de espacio a nuestro disco físico. Entonces ocupamos el comando pvresize deb sda3 para que nuestra partición física tenga estamos seguros que tiene el total del espacio asociado. Ahora tenemos que asociar todo el espacio en disco. Antes el comando anterior es con superusuario y ya con esto aseguramos que ya tenemos todo el espacio asociado a la partición física. Ahora vamos con la partición lógica. Entonces ejecutamos el comando como superusuario y colocamos logical volume, resize, el comando L que es para el volumen lógico, y vamos a decirle con un más 100% que vamos a agregar el 100% del espacio libre a nuestro volumen lógico que se encuentra en dev, en mapper, en ubuntu-bg-ubuntu-lb. Aquí me aparece que no pudo hacer esta acción. Vamos a volverlo a intentar. Superusuario do logical volume resize, el comando la opción "-l", y vamos a decirle que va a ser el 100% del espacio libre que se encuentre disponible, y va a ser adeb mapper ubuntu-bg ubuntu-lb. Y ya vimos que el resultado que nos aparece es que cambió de 4.5 GB a 8.25. Entonces ya hemos asociado el volumen que se encontraba disponible en la partición física a la partición lógica. Entonces ya vemos que se pintó de color azul la partición SDA3. Lo que hicimos fue eliminarla para poder asociar ese espacio a nuestra partición SDA3, y posteriormente esa partición SDA3 es una partición física y posteriormente se la asociamos a la partición lógica, al volumen lógico que crea el VirtualBox para poder relacionarlo con Ubuntu, y así es como pasamos de 4.2 a 8.2 GB. Para poder corroborar esto, podemos colocar el comando, voy a limpiar aquí la consola, el comando diskfree-h, y vemos que aquí siguen apareciendo 4.2, y esto ocurre porque aún nos hace falta asociar esos 8.2 GB, pero ahora a nuestro sistema de archivos de nuestro volumen lógico, que es deb mapper ubuntu-bg ubuntu-lb. Entonces, para hacer eso también es con comando de superusuario. El comando es resize to file system, deb mapper, y aquí vemos que esa es la ruta, ¿no? Deb mapper ubuntu-bg ubuntu-lb, y vemos que ocurre
el comando fue ejecutado correctamente. Volvemos a ejecutar disk-free-h y ahora sí ya tenemos, bueno, el 8.1 GB asociados, de los cuales tenemos 3 usados y disponibles 4.8, cuando anteriormente solamente teníamos ya 952 megas. Y en el porcentaje de uso vemos que anteriormente teníamos 77% de uso, o sea, nada más nos quedaban alrededor de 23% y ahora ya nos queda alrededor de 61%. Es así como se amplía la memoria o el espacio de almacenamiento en una máquina virtual de Ubuntu Server o mediante línea de comandos con VirtualBox.